Esta parte del libro primero se llama Notas biográficas. Vamos a proceder a su lectura. Parte 1. Retrato de Santa Gertrudis. 1. Oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Cómo son admirables, ocultos y diferentes los procedimientos por los cuales Él llama a sus predestinados y justifica gratuitamente a sus llamados. Más aún, les confiere sus dones con tanto esmero, que se diría que ha encontrado en ellos una santidad perfecta, y los considera dignos de participar en la plenitud de sus riquezas y de sus delicias. Esto se manifiesta en esta alma elegida, que ha colocado por pura gracia como un lirio resplandeciente en el jardín de su iglesia, en un vergel oloroso. Cantar de los Cantares, 6, versículo 1. Esto es entre las almas santas, pues a los 5 años la arrancó de los trabajos del mundo y la escondió en el tálamo de la vida religiosa. Y aumentó en grado tal su pureza con todo género de flores, que apareció graciosa a los ojos de todos, e inclinó hacia ella el ánimo de muchos. Aunque era de pocos años y de complexión débil, era sensata, amable, inteligente y despierta. Y tan dócil era que causaba admiración a cuantos la oían. Admitida en la escuela, se distinguió por la viveza de su inteligencia y su talento superior, tanto que con gran ventaja superó en todo género de sabiduría y doctrina a todas sus compañeras. Así transcurrieron los años de su niñez y adolescencia, con un corazón puro y con gran avidez de las artes liberales, alejada de los entretenimientos pueriles en que suele abundar esa edad, y guardada por el Padre de las Misericordias, a quien ya sean dadas sin fin todos estos dones, alabanza y acción de gracias. Punto 2. Como agradó a aquel que desde el seno de su madre, Gálatas 1, versículo 15, y apenas de sus pechos la apartó, y trasladó al sagrado banquete del orden monástico, y le concedió el don de pasar de lo visible a lo invisible, de la vida exterior al conocimiento espiritual, por una revelación especial. Se verá enseguida, y lo comprendió entonces, que había estado lejos de Dios en la región, y la región era la de semejanza al darse así con exceso a los estudios y a los liberales, y apegada demasiado vivazmente a los gozos del saber humano, se había. Y así como se había, se fue privando de saborear toda la dulzura de la verdadera sabiduría. Entonces se dispuso a despreciar todo lo visible, y con razón, porque el Señor la introdujo en el lugar de la alegría y de la exaltación, en el monte de Sión, y esto es, en la contemplación donde la despojó del hombre viejo y de sus obras, y la revistió del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y en la santidad verdadera. Desde entonces pasó de la gramática a la teología, paladeando cada vez más saborosamente todas las ideas y los libros divinamente inspirados que pudo tener o que pudo adquirir, llenando así su alma hasta la saciedad de las más exquisitas y dulces palabras de la Sagrada Escritura, hasta llegar a tener en sus labios, siempre que el caso lo requiriera, una palabra edificante para responder adecuadamente a todos cuantos la consultaran, también acertadamente, y así también oponerse a cualquier error con testimonios de la Sagrada Escritura, y que nadie
le pudiera seriamente contradecir. Y de ese modo tenía siempre hambre de la maravillosa dulzura y del suavísimo placer, y de entregarse cuidadosamente a la contemplación divina y al estudio de la Sagrada Escritura, que le parecía como un panal de miel para su boca, una armoniosa melodía a sus oídos y un gozo espiritual a su corazón. Más aún, para hacer sencillos y claras las inteligencias más débiles ciertos pasajes oscuros, compuso y escribió varios libros, llenos de toda suavidad, con sentencias de los santos, como hace la paloma con los granos de trigo que encuentra para aprovechamiento de todos los que quisieran leerlos. También compuso oraciones más dulces que un panal de miel, Salmo 19, versículo 11, y otros muchos y edificantes ejercicios piadosos con un estilo tan perfecto que jamás maestro alguno se atrevió a corregir, sino al contrario, se recreó por su profundidad y su ternura. Obra hábilmente sazonada con citas suaves de la Escritura que a nadie, sea teólogo o simplemente alma piadosa, puede hastiar. Hay que ver en todo esto, sin contradicción alguna, un don de su gracia sobrenatural. Sin embargo, aunque algunas de las cosas dichas suelen considerarse entre los hombres como alabanza puramente humana, como dice la Escritura en el libro de la sabiduría, engañosa es la gracia y vana la belleza. La mujer que teme a Dios, esa es de alabar. Proverbios 31, versículo 30. Añadamos aquí lo que en verdad debe ser exaltado. Parte 3. Ella era, pues, una fortísima columna de la vida religiosa, defendiendo con integridad la justicia y la verdad, de modo que juntamente puede decirse de ella: «Oh, qué libro de la sabiduría», dice del sumo sacerdote Simón, que por su vida sostuvo la casa, porque de esto es la vida religiosa, y a lo largo de sus días ha fortificado el santuario de la devoción espiritual, es decir, que por su amonestación, por sus amonestaciones y por su ejemplo y ejemplos, se decidan otras muchas a adquirir mayor devoción. Podría afirmarse que en sus días manaron las fuentes y los pozos de las aguas vivas, porque verdaderamente nadie como ella en nuestro tiempo ha irradiado tan copiosos raudales de saludable doctrina. Tenía una palabra dulce y penetrante, y su elocuencia era tan hábil, y su discurso tan persuasivo y eficaz y seductor, que la mayor parte de los que oían sus palabras daban testimonio evidente al Espíritu de Dios que hablaba en ella. Hechos 6, versículo 10. Por un admirable enternecimiento del corazón y cambio de la voluntad, pues esta palabra viva y eficaz y más penetrante que la espada de doble filo, Hebreos 14, versículo 2, llegando hasta la división del alma y del espíritu que habitaba en ella y realizaba todas estas cosas. A unos la inspiraba por sus palabras al arrepentimiento del corazón de que debía salvarlos, y a otros iluminaba con respecto al conocimiento de Dios y el alivio del alegre consuelo, e inflamaba los corazones de otros con el fuego ardiente del amor divino. Pues muchos extraños, aunque sólo la oyeron una sola vez, manifestaban que habían recibido por ello gran consuelo. Y aunque dotada de estas y otras gracias semejantes que suelen atraer la complacencia humana, no se crea que lo que sigue lo haya imaginado, ella complacidamente así en la ingeniosidad y la viveza de su entendimiento, o que lo haya escrito para satisfacer así su talento literario o por la habilidad de su elocuencia. Lejos está esto de aquí, sino que firmemente y sin ninguna duda, se le ha de creer que todo ha sido un don de la fuente de la sabiduría divina, y la gracia que por el Espíritu aquel que sopla donde quiere. Juan 3, versículo 8. Cuando quiere y a quien quiere, y lo que quiere, según las conveniencias de la persona, el lugar y el tiempo. Parte número 4.
Pero como las realidades invisibles y espirituales no es posible traducirlas a la inteligencia humana más que por la analogía de las realidades materiales y visibles, es conveniente representarlas por medio de imágenes humanas y sensibles. El maestro Hugo de San Víctor enseña en su obra del hombre interior, capítulo 16, las divinas escrituras, por alusión al conocimiento del mundo inferior y por condescendencia con la humana fragilidad, describen las realidades invisibles a modo de formas visibles e imprimen en nuestras mentes el recuerdo de objetos deseables a modo de ciertos atractivos. Por eso, hablan de una tierra que emana leche y miel, de flores y perfumes y de los gozos celestiales a modo de canciones humanas o de trinos de los pájaros. Lean el Apocalipsis de San Juan y van a encontrar descrita la Jerusalén celeste, adornada con oro, plata, perlas y piedras preciosas de varias clases, aunque sabemos que no hay nada de eso en ese lugar, donde sin embargo nada falta, pero no específicamente, sino a modo de semejanza. Punto número 2. Testimonios sobrenaturales. Al Señor Dios, dispensador de los bienes verdaderos, se debe la gratitud de todos los seres del cielo, de la tierra y del profundo abismo. Aquí, en esta parte donde dice profundo abismo, hay un apéndice, señores. Eso quiere decir canto de entrada del domingo 21 de Pentecostés. Entonces, continuando con la lectura. Como decía, testimonios sobrenaturales. 1. Al Señor Dios, dispensador de los bienes verdaderos, se debe la gratitud de todos los seres del cielo, y de la tierra y del profundo abismo, y cantar a nuestro Dios esta alabanza eterna, infinita e inmutable, que procediendo del amor increado se perfecciona en sí misma por la abundancia desbordante de esta piedad, que dirigiendo sus ímpetus sobre los demás a esta, hacia la cual se inclinaban los dones propios que él mismo le comunicaba, así como enseñaba la Escritura que por boca de 2 o de 3 testigos se confirma un asunto. Deuteronomio 9, versículo 15, y Mateo 18, versículo 16. Como existen muchos testigos, no se puede dudar que el Señor la ha escogido especialmente como un instrumento para comunicar por su medio los arcanos de su misericordia. Punto 2. El primer y principal testigo es Dios, que ha confirmado con frecuencia la verdad de sus predicaciones y ha mostrado los secretos por ella percibidos y ha concedido a muchos experimentar la eficacia de sus oraciones. Le ha concedido lo que pedían en consideración de sus méritos y ha librado de sus pruebas a los que le rogaban con un corazón humilde y sincero. No se puede dudar de que el Señor le ha escogido para ser un instrumento especial, a fin de revelar los secretos de su piedad. Punto 3. En cierta ocasión, cuando murió don Rodolfo, rey de los romanos, mientras junto con las demás ella oraba por la elección de su sucesor en el mismo día, y parece que a la misma hora en que se tuvo la elección, lo anunció a su abadesa y añadió que el que había sido elegido rey ese mismo día sería asesinado por el que le sucedería, así que los hechos lo confirmaron. Punto número 4. Otra vez, estando el monasterio bajo la amenaza de un malhechor con peligro inminente, lo que parecía inevitable, predijo a la abadesa, después de haber orado, que por la gracia de Dios todo el peligro habría pasado. Viniendo entonces el procurador de la curia, confirmó que el tal malhechor había sido juzgado por los jueces, como lo supo ella por secreta revelación divina. Y de ahí que la abadesa y las monjas, al conocer tal hecho, dieron gracias a Dios con alegría espiritual. Punto número 5. Cierta persona, atormentada durante mucho tiempo por tentaciones, fue advertida en sueños que se encomendara a las oraciones de ésta, lo que devotamente hizo, y pronto fue liberada por sus méritos. Punto número 6.
He creído digno de ser relatado el caso de una persona que había de comulgar y se vio asediada por muchos pensamientos en días anteriores a la misa, de tal forma que ya estaba inclinada a consentir a los deleites, por lo cual estaba muy molesta, pues no se atrevía a acercarse a la Eucaristía, y movida por inspiración divina, según se cree, cogió por fin a escondidas un vil pedazo que había visto cortar y echar a un lado a esta elegida de Dios del paño que se servía para abrigo de sus pies, y confiada se lo aplicó a su corazón, rogando al Señor por aquel amor con que tan bondadosamente había escogido por morada suya, y así colmado de dones espirituales el corazón de esta amada suya, y desprendido de antemano de todo afecto humano, se dignase igualmente por los méritos de la misma librarla de esas tentaciones. Así que cosa admirable y verdaderamente digna de toda reverencia y acatamiento, después de aplicarse y apretarse con devoción sobre su corazón aquel paño, desapareció de ella toda tentación carnal y humana, y nunca jamás volvió a experimentarla. Punto 7. Nadie tenga dificultad de creer esto, pues dice el mismo Señor en el Evangelio: el que cree en mí hará las obras que yo hago, y las hará aún mayores que éstas, porque yo me voy al Padre, y el Padre es más que yo. Juan 14, versículo 12. Porque el Señor, que curó en otro tiempo a la mujer hemorroísa, con solo tocar esta la orla de su manto, Levítico 8, versículo 44, pudo y puede igualmente, cuando le agrada y le agradó, a su bondad, por los méritos de esta elegida suya, liberar a un alma por cuyo amor se dignó morir del peligro de la tentación. Testigo segundo. Punto 1. El testigo segundo verídico es el de los hombres por la relación unánime y ponderada que hacen diversas personas como una sola voz, cuando pedían sus oraciones para corregirse de sus defectos o progresar en la virtud. Todo lo que Dios les hizo comprender por ella siempre les pareció que era especialmente escogida y privilegiada, sobre todo por la abundancia de gracias con que fue favorecida. De allí, por ejemplo, como sólidamente establecida sobre el fundamento de la humildad y juzgándose totalmente indigna de todos los dones de Dios, se le ocurrió consultar a otras personas que consideraba con una gracia superior a la suya, a fin de recibir por ellas la confirmación de Dios sobre algunos favores espirituales que había sentido. Estas personas, atentas y con frecuencia instruidas por la bondad divina, afirmaron con toda verdad la sublimidad de esa alma, y no sólo con respecto a los dones que a ella le habían sido revelados y que se les había revelado, sino también a otros mucho mayores todavía. Punto 2. Así pues, una persona de gran autoridad en la materia de las revelaciones divinas vino de lejos a este monasterio, atraída por la fragancia de su buena fama, y no conociendo a nadie, manifestó en su oración el deseo de obtener del Señor encontrar allí a alguien de quien por su divina misericordia pudiera obtener un provecho espiritual. A lo cual el Señor le respondió: la primera que se siente junto a ti es la más fiel y verdaderamente elegida. Dichas estas primeras palabras, la primera que se sentó providencialmente junto a ella fue nuestra santa, mas queriendo por humildad esconderse, se hacía la desentendida. Y la otra se creyó engañada y se quejó al Señor con suspiros y abatimientos, pero el Señor le aseguró que era esa la que antes le había señalado como la más fiel de todas. Y después tuvo una conversación con doña Matilde de Hackerborn, nuestra cantora de feliz recuerdo, y como le agradase en gran manera, de modo que sus palabras habían sido penetradas por la dulzura del Espíritu Santo, preguntó al Señor cómo era que, ensalzando a aquella sobre las demás, no exaltaba igualmente a esta bienaventurada. Respondió el Señor: grandes cosas son las que yo obro en esta, pero son mucho mayores las que realizo, y he de realizar en aquella. Punto número 3.
Otra persona, rogando por ella y considerando la ternura de su inestimable delicadeza que el Señor tenía para con ella, se maravillaba y dijo al Señor: «Oh, Dios amor, ¿qué veis en ella, que tú mismo le tienes en tan gran estima y has puesto en ella tan dulcemente tu corazón?» Y el Señor respondió: «Oblígame mi bondad gratuita, que por especial privilegio ha plantado y mantiene en su alma 5 virtudes en las que más me deleito, y esto es pureza auténtica que recibe del continuo influjo de mi gracia, verdadera humildad, derivada de mis muchos dones, porque cuanto mayores cosas obro en ella, tanto más se abate a lo profundo de su misma nada, por el conocimiento de su debilidad, auténtica benignidad de que le hace desear la salvación de todos los hombres para la alabanza mía, y gran fidelidad que para alabanza mía comunica con entero corazón todos sus bienes por la salvación de todo el universo, y verdadera caridad con la que ardientemente me ama de todo corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, y al prójimo como a sí misma por mí». Enseguida el Señor mostró sobre su pecho una joya espléndida y maravillosamente decorada que tenía la forma de un triángulo a la manera de trébol, y dijo: «Esto lo llevaré constantemente en honor de mi esposa, para que sus 3 ángulos revelen con esplendor a toda la corte celestial 3 cosas. En el primero, se ve claro que esta es mi allegada, porque no hay otra viviente en la tierra que esté más junto a mí que ella por la pureza de intención y buena voluntad. En el segundo resplandece que a nadie en la tierra estoy más inclinado tan deliciosamente que a ella. Y en el tercero brilla su fidelidad, más que en cualquier hombre en la tierra, volviendo amorosamente en gloria y honra mía todos los dones que ha recibido». Y el Señor añadió: «Jamás me hallarás más afectuosamente en la tierra que en el sacramento del altar, y por consiguiente en el corazón y el alma de esta, mi amante, hacia la que de modo admirable está dirigido todo el deleite de mi divino corazón». Punto número 4. Asimismo, otra persona, a cuyas oraciones se había encomendado devotamente, recibió, rezando por ella, la respuesta siguiente: «Yo soy todo suyo, pues con todo deleite me he arrojado en sus brazos, pues el amor de la divinidad la ha unido inseparablemente conmigo, como con el fuego del oro y de la plata se hace el ámbar». Y esa persona dijo: «¿Qué es, pues, amadísimo Señor, lo que haces con ella?». Respondió el Señor: «Los latidos de su corazón se traban continuamente con los latidos de mi amor, y en esto tengo un deleite inestimable. Sin embargo, retengo en mí mismo la fuerza de mis latidos hasta la hora de su muerte. Pues entonces experimentará en ellos 3 grandes afectos. El primero, con cuánta gloria Dios Padre la llamará. El segundo, con qué gozo yo la recibiré. Y el tercero, con cuánto amor llevará a cabo la unión conmigo el Espíritu Santo». Punto número 5. En otra ocasión esta persona, orando por ella, recibió esta respuesta: «Esta es para mí paloma sin hiel, porque detesta todo pecado en su corazón, como la hiel. Es un lirio que me agrada tener en las manos, pues mi suprema delicia es complacerme en un alma casta y pura. Es para mí una rosa perfumada, y esto es, paciente y agradecida en las adversidades. Esta es la flor lozana, en la que se recrean mis ojos, porque contiene en sí el deseo y la diligencia de las virtudes y de la plena perfección. Esta es el sonido de dulce armonía que mi diadema, en el cual están suspendidas como campanillas de oro para deleite de los habitantes del cielo, las adversidades que sufre». Punto número 6. También antes del ayuno cuaresmal, mientras leía a la comunidad la lectura prescrita, puso mayor atención en aquello de que el Señor ha de ser amado con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, tanto que, movida a devoción por sus palabras, dijo el Señor:
Desde su infancia, la traje y adoctriné entre mis brazos, guardándola para mí sin mancha hasta aquella hora feliz en que toda su voluntad se juntó conmigo, y yo, a mi vez, me entregué a sus brazos. De allí que el ardiente amor de su corazón para conmigo derrite continuamente mis entrañas para con ella, en tal grado que así como la enjundia se derrite en el fuego, del mismo modo la dulzura de mi divino corazón, derretido al calor del suyo, destila continuamente en su alma. Y añadió el Señor: mi alma se complace tanto en ella que con frecuencia, ofendido yo por los hombres, reposo suavemente en ella, haciendo sentir así alguna pena dolorosa del espíritu o del cuerpo, lo cual ella recibe unida a mi pasión con tal acción de gracias y lo sufre con tanta paciencia y humildad, que aplacado al instante, perdono por su amor a la muchedumbre de pecadores. Punto número 7. Por deseo de ella, alguien oraba para que se enmendara de sus faltas y recibió esta respuesta: las que parecen faltas de esta elegida mía se pueden llamar en realidad grandes aprovechamientos de su alma, porque con la fragilidad humana apenas podría guardarse del viento y de la vanagloria y de la abundancia de la gracia que yo obro en ella, si ella no se escondiera bajo la apariencia de los defectos. Porque del mismo modo que en un campo bien abonado de mucho fruto así se da, así ésta del conocimiento de sus defectos produce frutos más sabrosos de gracias. Y añadió el Señor: yo le he concedido por cada uno de sus defectos un don tal que con él aparecen corregidos a mis ojos, mas cuando con el transcurso del tiempo los haya yo cambiado en virtudes, resplandecerá entonces su alma como una luz brillantísima, y todo esto es suficiente para el testigo segundo de otros hechos que son los complementarios en otros lugares. 4. Testigo tercero. Punto 1. En tercer lugar es más evidente el testimonio de su propia vida, donde tanto las palabras cuanto los hechos manifiestan claramente hasta qué punto buscaba ella no su propia gloria, sino la gloria de Dios, y no solo la buscaba, sino que la procuraba tan ardientemente que había sacrificado no solo su propio honor, sino también su vida y hasta su propia alma. Y he aquí un testimonio digno auténticamente de fe, según lo que dice el Señor en el Evangelio de Juan: el que busca la gloria del que le envió, ese es veraz, y no hay en él injusticia. Juan 7, versículo 18. Oh alma, verdaderamente feliz, cuya vida muestra a las claras el ser aprobada con tal y tan gran testimonio de la verdad evangélica, y de ella puede decirse lo que se lee en la sabiduría: el justo confía como el león. Proverbios 28, versículo 1. Por amor pues de la gloria de Dios, procuraba en todas las cosas la justicia y la verdad, con una voluntad tan constante que menospreciaba totalmente las contrariedades que por ello le venían, con tal de ganar la gloria de su Señor. Punto 2. Trabajaba también asiduamente en recoger y escribir lo que juzgaba ser provechoso a los demás, y esto lo hacía puramente para la alabanza de Dios, de tal modo que no quería la gratitud de nadie, sino que sólo deseaba la salvación de las almas. Por eso, comunicaba prontamente lo que había escrito a los que pensaba que les haría mayor bien, y procuraba también enviar de la Sagrada Escritura con el fin de ganarlos a todos para Cristo. Más gozo que trabajo le daba el interrumpir el sueño y el reposo, y retrasar la comida, y dejar todo cuanto servía para el alivio de su propio cuerpo. Y más aún interrumpía con frecuencia la dulzura de la contemplación, cuando el deber le llamaba a socorrer al que era tentado, o a consolar al afligido, o a ayudar caritativamente al que era menesteroso. Y del mismo modo que el hierro, entrando en el fuego todo parece fuego, así ella, encendida por la caridad de Dios, quedó toda hecha caridad, deseando la salvación de todos. Punto 3. Tan elevados y frecuentes eran sus coloquios con el Señor de la Majestad, que no hemos conocido en nuestros tiempos
quien en esto la pudiese igualar, y sin embargo de aquí se esforzaba para más humillarse. Y de aquí solía decir que todo cuanto recibía gratuitamente de la sobreabundante bondad del Señor, a pesar de su indignidad y gratitud, le parecía estar escondido en un muladar, mientras que lo retenía y lo gozaba a solas. Pero si lo comunicaba a alguno, entonces lo juzgaba como una perla preciosa que estaba engastada en oro, porque tenía a todos por más dignos que a ella misma. Y en este sentido estimaba que podría cualquier hombre con un solo pensamiento tributar a Dios mayor alabanza en la razón de la pureza y santidad de su vida que ella misma con todas las prácticas exteriores que pudiese alcanzar por sus negligencias e indignidad. Y esto es el solo motivo que la obligó a manifestar a alguna persona algunos dones que había recibido de Dios, y es que se creía totalmente indigna de toda la gracia de Dios, en tal grado que no pudo persuadirse de que se le había dado para ella sola, sino más bien para el provecho de los demás. Punto 5. Caracteres y ornato del cielo intelectual. 1. Puesto que, como hemos dicho antes, con el dicho de 2 o 3 testigos se funde todo acerto, donde tan veraces así y calificados son los testigos, de ninguno ha de rechazarse la verdad que testimonian. Así que avergüéncese más bien el contradictor incrédulo, por cuanto ya que en sí mismo no mereció ser agraciado con semejantes favores, y descuidó además el recaudar en provecho suyo, por medio de las alabanzas, lo que en su elegida quiso llevar a cabo la munificencia divina. No se puede dudar de que esta alma sea una de las elegidas, de las que San Bernardo dice que sus escritos sobre el cantar de los cantares, al decir pienso que el alma elegida no sólo es celeste por su origen, sino que no sin razón se le puede llamar como un cielo por analogía, pues su vida está en los cielos. Filipenses 3, versículo 20, de donde la sabiduría, es decir, el alma del justo, es la sede de la sabiduría. Proverbios 12, versículo 37. Y más aún, el cielo es mi trono. Isaías 66, versículo 1. Comprendiendo que Dios es espíritu, no duda señalarle una morada espiritual, y me confirma esto la promesa del que es la verdad. Mi Padre y yo vendremos a él, y es decir, al justo, y haremos en él nuestra morada. Juan 14, versículo 23. Y pienso que el profeta no entendía otra cosa cuando dijo, tú habitas en el santuario, gloria de Israel. Salmo 22, versículo 4. Y el apóstol dice claramente que Cristo habita por la fe en nuestros corazones. Efesios 3, versículo 17. Pero yo en verdad suspiro desde lejos por unirme a esos santos de los que se ha dicho, habitaré en ellos y entraré y en ellos andaré. Segunda de Corintios 6, versículo 16. Oh, qué grande es esta alma, oh, qué privilegio se ha concedido a sus méritos de poseer en sí la presencia divina y encontrarse digna de recibirla y capaz de contenerla, quedándole anchura donde pueda moverse, así en su acción majestuosa. Y creció en el Señor hasta ser un templo santo. Efesios 2, versículo 21. Creció, y lo digo, a la medida de la caridad, que es la dimensión del alma. Entonces el alma santa es un cielo que tiene por sol la inteligencia, y por luna la fe, y por estrellas las virtudes, o mejor, por sol la justicia, o el celo de una caridad fervorosa, y por luna la castidad. No hay que extrañarse de que el Señor Jesús eligiera habitar este cielo, ya que no se contentó con fabricarlo y labrarlo, como los otros, con una palabra sola de su boca, sino que luchó para ganarlo, y murió por rescatarlo del poder del enemigo. Y por eso, después de acabada la obra y de satisfecho en su deseo, dijo, esto es mi reposo para siempre jamás, y aquí moraré, etc. Salmo 132, versículo 14. Punto 2. Ahora pues, mostraré en cuanto pueda que esta, de quien hablamos, es una de estas bienaventuradas que según San Bernardo Dios prefiere al cielo matinal para su morada.
En alabanza suya escribiré cuanto en el transcurso de muchos años pude investigar sobre ella, gracias a la intimidad espiritual que con ella he tenido durante muchos años. Pues como muchas veces el referido San Bernardo diga que el cielo intelectual, y esto es el alma feliz que Dios se ha dignado habitar, debe de tener por ornato del sol y de la luna y de las estrellas el decoro de las virtudes. Así que expondré brevemente aquí, en cuanto pueda, los resplandores de virtudes especiales que ésta irradió de sí, para que sea evidente que el Dios de las virtudes habitó en la intimidad de su alma, dándole magníficamente esta belleza visible de astros rutilantes. Punto 6. Constancia en la justicia. Punto 1 dentro del punto 6. La justicia, pues, y esto es el celo de una ardiente caridad que San Bernardo en el pasaje antecitado designa con el nombre de que el sol brilla en ella de un modo tan eminente que si se presentara la ocasión hiciera frente a 1000 ejércitos de hombres armados por su defensa, no tuvo amigo tan querido a quien jamás defendiera, ni con sola palabra, aun contra su propio enemigo mortal, si es que le tenía, en prejuicio y en perjuicio de la justicia. Antes bien habría consentido en la condenación de su propia madre si lo exigiera un motivo justificado, que no dar lugar en su ánimo a la injusticia contra un enemigo por molesto que éste fuera. Pues siempre que tuvo la ocasión de dar algún aviso necesario a la edificación rehusando toda reserva, aunque en ella brilla esa virtud con especial resplandor, y vencido el respeto humano e inconsiderado y confiando por el contrario en aquel a cuyo servicio deseaba sujetar por las armas de la fe a todo el mundo, mojando la pluma de su lengua en la sangre del corazón, formaba las palabras con tan devoto afecto y piedad y graciosa sabiduría que apenas se pudiera encontrar alguien con un corazón tan empedernido y perverso en quien permaneciera alguna leve chispa de piedad que no se ablandara con sus palabras, al menos hasta querer desear la conversión. A cuantos notaba en un alma que estaba tocada por la llamada de sus consejos, se movía desde ella con una inmensa compasión y con una tierna piedad, y eso lo recibía con amor tan entrañable que se esforzaba en ofrecerse toda a la dicha del alma para su consuelo, con un corazón amante a fin de socorrerla, y no tanto de palabra, cuanto por encendida efusión y manifestación a Dios en sus oraciones, y de sus oraciones y deseos, pues vigilaba cuidadosamente al hablar, para no atraerse la amistad y el cariño de alguien que luego pudiese alejarla de Dios. Huía como del veneno mortal de toda la amistad humana que no tuviera su fundamento en Dios, y con gran tormento de su corazón escuchaba la palabra amistosa de los que le mostraban algún afecto meramente humano, y nunca quiso aceptar algún servicio, por necesario que éste le fuera. De tales personas así, prefiriendo crecer de toda ayuda, pero también carecer de toda ayuda y de socorros humanos, antes que de consentir en el corazón de alguien que se ocupase desordenadamente de ella. Punto 7. Cielo y además celo por la salvación de las almas. Dentro del punto 7, punto 1. Tanto sus palabras cuanto sus obras testimonian el celo por las almas y por la vida religiosa, por el que ardía su corazón, porque si llegaba a conocer algún defecto en cualquiera de sus prójimos, deseaba que se corrigiera, y si no veía efecto de su deseo, esto oprimía su alma con tal peso que no podía ser consolada hasta que por sus oraciones a Dios, sus exhortaciones personales o las de otros por sugerencias suyas, pudo alcanzar al menos alguna enmienda. Y si alguna vez, como es costumbre entre los hombres, queriéndola consolar, alguien le decía que no se preocupara de quien no quería corregirse, porque él mismo había de pagar la pena de sus faltas, esto le causaba tal dolor como si una espada le penetrara en sus entrañas, y decía que prefería morir antes que ser consolada de ese modo por los defectos, cuyo efecto penoso solo se experimentaría cuando después de la muerte se siguiera irremediablemente la condenación eterna.
y por eso todos los textos útiles que encontraba en las Santas Escrituras, si le parecía que eran difíciles a las inteligencias menos dotadas, los traducía del latín en un estilo más sencillo para que fueran útiles a los lectores, y así consumió toda su vida, desde la mañana hasta la tarde, resumiendo los pasajes largos o aclarando los dificultosos, pues deseaba promover la gloria de Dios y la salvación de las almas. Punto 2. Dentro del punto 7. Toda la belleza de tal virtud la describe Beda cuando dice: «Qué gracia más sublime y ocupación más grata a Dios puede darse que trabajar con diario e incesante ejercicio en convertir a otros a la gracia y amistad de su Creador, y en aumentar frecuentemente con la ganancia el gozo de la patria celestial». Y Bernardo dice: «La verdadera y pura contemplación que enciende ardientemente al alma con el fuego divino, la llena a la vez del deseo de ganar para Dios los corazones capaces del mismo amor, de tal modo que prefiere voluntariamente interrumpir el reposo de la contemplación para dedicarse a la predicación, y habiendo así cumplido este deseo, vuelve a su retiro con tanto más ardor que llega a conocer los frutos de esa interrupción». Y sí, en efecto, como dice San Gregoriano, no hay sacrificio más agradable a Dios que el celo de las almas, y no hay que extrañarse de que el Señor Jesús se haya dignado hacer, con sumo gusto, su morada en este altar, que es un altar vivo, donde sube con frecuencia el perfume tan suave de este sacrificio tan agradable para Él. Punto número 3, dentro del punto 7. En otra ocasión se le apareció el Señor Jesús, el más bello de los hijos de los hombres. Salmo 45, versículo 3. Se le apareció de pie y vio sobre sus hombros reales y finos, como una especie de palacio que parecía apoyarse sobre él, al punto de derribarse, pero el Señor le dijo: «Mira, mira con qué esfuerzo yo sostengo mi casa muy amada». Esto es el orden religioso, que está amenazado de la ruina en casi todo el mundo. Y ya que se encuentran muy pocos en todo el mundo que quieran trabajar fielmente en su defensa y promoción, así pues, amada mía, mírame y apiádate de mi cansancio. Y añadió el Señor: «Todos aquellos que contribuyen con alguna palabra o alguna obra para promover el estado religioso son como columnas firmes que me alivian, en cuanto pueden, y de este peso así sostienen conmigo la casa». Así que, conmovida por estas palabras en lo más profundo de su corazón e incitada ardientemente a la compasión para con el Señor Dios, su amor se dispuso a trabajar con todas sus fuerzas para promover el estado religioso, observando exactamente la estricta disciplina por el bien del ejemplo. Y tras haber perseverado fielmente por algún tiempo en estos ejercicios, no sufriendo el piadoso Señor el trabajo de su amada, y queriendo introducirla en la holgura de una contemplación más suave de la que se embargó por especial don de Dios, pues no había sido privada al dedicarse a esos ejercicios, como así lo dejamos escrito, y le comunicó el Señor por varios de sus familiares y amigos que cesara en tal trabajo, y que en adelante se diera a él, su único amante, con entera devoción, y entonces, llena de audacia, se entregó totalmente al reposo de la contemplación que su alma anhelaba ardientemente, atenta y únicamente con dulce ardor del alma al Señor, al que sentía en lo más íntimo de su ser, particularmente atento a su vez para con ella y con el don eficaz de su gracia. Punto 4. Dentro del punto 7. Séame permitido añadir aquí una página escrita por una persona devota de Dios que, como por divina inspiración, se expresaba así: «Oh esposa devota de Cristo, entre el gozo de tu Señor», Mateo 25, versículo 21. Pues en una incomparable suavidad de la dulzura el corazón divino está inclinado a ti, a causa de la fidelidad con la que tú te has esforzado en trabajar para defender la verdad por el cumplimiento de su deseo más que del tuyo. Desea pues que vengas a reposar a la sombra, Cantar de los Cantares 2, versículo 3, a la sombra de su sosegada consolación.
porque como el árbol bien arraigado y plantado junto a las corrientes del agua para sacar jugo da frutos copiosos, así tú, por la gracia de Dios, ofreces al amado por tus pensamientos, palabras y obras los frutos más sabrosos, y jamás te marchitarás con el ardor de la persecución, porque continuamente tú eres regada con la abundancia de la gracia divina. Efectivamente, porque en todas tus obras no has buscado más que la gloria de Dios, sino la tuya. Has presentado al amado 100 veces más un fruto por todas las obras que deseabas realizar directamente o por sugerencia de los demás, en la medida de lo posible. Y más aún el mismo Señor Jesús suple por ti ante Dios Padre todas las deficiencias que tú deploras en ti o en los demás, y ha resuelto recompensarte por cada obra, como si tú lo hubieses realizado con toda perfección, y por esto toda la corte celestial, asociándose a tu alegría, permanece en una maravillosa exaltación, y da gracias al Señor por ti en una alabanza unánime. Punto 8. Caridad compasiva. Dentro del punto 8.1. Con el celo de la justicia del que hemos tratado, emana también de ella tal sentimiento de caridad compasiva que cuando ve a uno justamente atribulado o sabe de algún ausente que estaba acongojado, inmediatamente procura por todos los medios consolarlo con sus palabras o con sus cartas, u ofreciéndole su ayuda con tal deseo como si fuera un enfermo aquejado de grandes fiebres, y que estuviera esperando cada día su curación o su alivio, pues así ella, pues de hora en hora, oraba para que el Señor consolara a los que sabía que estaban agobiados. Esto lo hacía no solo con los hombres, sino también con todas las criaturas. Y mostrando tan tierno afecto de compasión que si veía a cualquiera de ellas, que ya fueran aves o bestias, sentir molestias por el hambre o por la sed o por el frío, inmediatamente así, doliéndose en el alma de lo que el Señor había creado, procuraba ofrecerle devotamente en perpetua alabanza aquella incomodidad de la criatura irracional en misión de aquella dignidad que de toda criatura y que toda criatura posee, soberanamente y con perfección y con nobleza en el Creador, y deseaba que el Señor se apiadara de su criatura y se dignara a aliviar su desgracia. Punto 9. Castidad admirable. La castidad, a su vez, que San Bernardo, así está significada por la luna, y ha brillado en ella con gran esplendor hasta el punto de que afirmaba constantemente no haber mirado nunca en toda su vida el rostro de un hombre con tal atención que recordara algo de sus facciones. Todos los que la conocieron podían igualmente afirmar que por santo que fuera un hombre o por sencilla que fuera una conversación y por el tiempo que durara, se apartó de su presencia sin fijar en su persona la mirada. Y no solo hemos de admirar su candor en la vista, sino también que en toda conversación siempre resplandecía en ella su pureza de corazón y gran castidad. Lo mismo en todos los demás, como gestos y composturas, de tal modo que las otras religiosas solían decirle jocosamente que por la pureza habían de colocarla entre las reliquias del altar. Y no hay que maravillarse de todo esto, porque se deleitaba en la Sagrada Escritura más que cuantas personas yo he conocido, y por lo mismo se deleitaba en Dios, que es el principal guardián de la castidad, y de aquí que dice San Gregorio: contento el espíritu, desprecia toda carne. Y San Jerónimo: ama las letras, y no amarás los vicios, y sobre todo los vicios de la carne. Es significativo el hecho de estar tan aplicada a la lectura, que aunque no hubiera otros testimonios, era evidentísimo que en ella sí brilló la castidad. Si alguna vez encontraba en la escritura algún pasaje que fuera menos conveniente por su gran candor, lo pasaba por alto, y si no podía lo leía con gran rapidez disimulándolo, como si no lo entendiese, y se le notaba en el color del rostro, señal de su purísima honestidad. Incluso, si alguien menos inteligente le preguntaba de cosas semejantes,
desviaba la respuesta con tanto pudor que le parecía serle más tolerable el ser atravesada por la espada que oír semejante conversación, pero cuando por la salvación de las almas era necesario hablar de esto, lo decía con santa libertad como convenía y con toda naturalidad. Punto 2. Habiendo hablado en cierta ocasión de su propia vida con un anciano bien probado y viendo éste que nunca se había encontrado con una persona de tal pureza de corazón, dijo que no había conocido una persona tan carente de conmoción carnal como ésta. Así que ésta pasaba por alto otras cosas, pero sí era suficiente de admirar en ella ese don divino para comprender que sí que había sido favorecida más que los demás de la revelación de los secretos de aquel que ha dicho en el Evangelio: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5, versículo 8. Sobre lo cual comenta San Agustín: nosotros no veremos a Dios con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del alma, y lo mismo que la luz del día no es percibida sino por los ojos sanos, así Dios no es visto más que por un corazón puro, al que no le remuerde la conciencia el pecado, sino que es templo santo de Dios. 3. En testimonio de esta misma virtud, se ha me permitido insertar aquí lo que me ha comunicado una persona digna de fe. Deseaba esta persona que el Señor se dignara confiarle algún mensaje para esta elegida suya de la que tratamos en este libro, y el Señor le respondió: le dirás de mi parte, hermosa y amena. Como no entendió lo que quería con ello, le rogó de nuevo el mismo deseo 2 y 3 veces, y siempre recibió la misma respuesta. Sorprendida por esto, dijo: explícame, Dios, lleno de amor, el sentido de estas palabras. Y el Señor le dijo: dile que me complazco en la belleza armoniosa de su alma, pues es el resplandor insigne de mi pureza y de mi inmutable divinidad, y me complazco en la gracia particular de sus virtudes, porque la amenidad suave y alegre de mi humanidad deificada florece en todas sus obras con un inaccesible viveza. Punto 10. Confianza maravillosa. Podría ser probado con magníficos testimonios el grado magnífico en que ella poseyó, no diré la virtud, sino el don de la confianza. Efectivamente, la serenidad de su alma en todo momento era tal que ninguna prueba, ni daño, ni impedimento, ni siquiera sus propios defectos podían obscurecerla, porque siempre tuvo una confianza firme en la benignísima misericordia de Dios. Ni siquiera la perturbaba cuando el Señor le quitaba su gracia acostumbrada, sino que permanecía como si le fuera indiferente recibir o no esa gracia. Antes, al contrario, en las horas de prueba se reforzaba su esperanza, porque no dudaba que todo cooperaba en bien suyo. Romanos 8, versículo 28. Ya fueran acontecimientos exteriores o favores interiores, y así como se aguarda pacientemente al mensajero, que debe de traer buenas noticias dichosas y por mucho tiempo deseadas, del mismo modo ella esperaba con gozo la consolación divina más abundante, para lo cual confiaba estar mejor preparada por la misma prueba anterior. Jamás se abatía, ni se desesperaba por sus defectos, sino que pronto se veía levantada por la presencia de la gracia divina y se volvía muy preparada para recibir cualesquiera dones de Dios, y aun cuando le parecía estar negra como un carbón apagado, y respirando al punto con la cooperación de la gracia de Dios, hacía lo posible por levantarse hacia el Señor con la intención, y luego volviendo sobre sí misma, recibía la semejanza de Dios como un hombre que andando en la oscuridad se ve de repente iluminado por la luz del sol. Así ésta se vio iluminada con el resplandor de la presencia divina, y más aún la revestía y engalanaba con joyas preciosas, como conviene a la reina vestida con oro de Ofir.
Salmo 45, versículo 10. Así estar ante el Rey inmortal de los siglos, hecha digna y escogida para la unión e intimidad divinas. Segundo punto. Había tomado la costumbre de acudir con frecuencia a los pies del Señor Jesús para limpiar las manchas de que le parecía estar llena, y sin las que no es posible estar en la vida humana. Pero cuando, como hemos dicho, sentía que los raudales de la gracia divina eran más copiosos, secundando entonces el beneplácito divino con entera libertad y totalmente se entregaba como instrumento para que Dios ejercitara en ella y con ella toda obra de amor, de tal modo que no dudaba en jugar de igual a igual con el Señor Dios del universo. Punto 3. A esta misma confianza debía una gracia especial referente a la comunión en orden a unas palabras de la Escritura o de los hombres sobre los daños de comulgar indignamente. Primera de Corintios 11, versículos 27 al 29. Porque ella se acercaba a comulgar sin temor, poniendo toda su esperanza en la tierna misericordia del Señor. Tuvo en tan poca cosa todos los esfuerzos en prepararse, que jamás dejó de comulgar por haber olvidado oraciones y ejercicios habituales en la preparación a la comunión, juzgando que lo que es una gota con respecto al océano, así es todo el esfuerzo humano en comparación con la excelencia del don gratuito. Y aunque no juzgaba medio alguno como preparación adecuada, confiando en la inconmutable largueza divina, procuraba antes que cualquier otra preparación recibir el sacramento con limpio corazón y fervorosa devoción de amor. Además, cualesquiera bienes de gracias espirituales que recibió, los atribuía solo a la confianza, teniendo por seguro que tanto más gratuitos cuanto más verdaderamente y sin merecimiento suyo, reconocía haber recibido este noble don de confianza del dador de toda la gracia. Punto 4. Esta misma confianza le inspiraba con frecuencia el deseo de la muerte, pero siempre de acuerdo con la voluntad divina, de tal modo que en cada momento le era indiferente vivir o morir, viendo en la muerte el medio de alcanzar la bienaventuranza y en la vida el aumento de la vida divina y de la divina alabanza. Así que aconteció una vez que andando por un camino resbaló y se alegró en gran manera mientras decía en su espíritu al Señor: «Oh mi amado Señor, qué bien sería para mí si este accidente me hubiera dado la ocasión de ir a ti». Y cuando admiradas le dijimos si no temía morir sin recibir los santos sacramentos, respondió: «Ciertamente deseo con todo mi corazón el auxilio de los saludables sacramentos, mas la voluntad y los deseos de mi Señor son para mí los mejores y más saludables auxilios. Por lo mismo iré a él contentísima de la manera que le plazca, bien por una muerte repentina o prevista, segura que de cualquiera de estas maneras en que yo muriera, jamás me ha de faltar su misericordia, sin la cual estoy segura de que no podré salvarme, tanto en la muerte prevista con anterioridad como en la muerte repentina». Punto 5. Todos los acontecimientos le causaban gran alegría porque siempre tenía su alma dirigida a Dios y en todo mostraba tan firme constancia que en verdad se le pedía aplicar aquello de que el que confía en Dios es fuerte como el león. Proverbios 28, versículo 1. El mismo Señor se dignó atestiguar su virtud de la siguiente manera. Con ninguna respuesta se maravilló en gran manera de ello. Finalmente el Señor le respondió: «He dilatado tanto la respuesta de lo que me preguntabas, porque no confías en lo que mi gratuita clemencia tiene por bien obrar en ti, como confía aquella mi amada, que sólidamente arraigada en firme esperanza, en todas las cosas se apoya en mi amor, por lo cual jamás le negaré cuanto de mí desea». Humildad y otras muchas virtudes. 1. Humildad. Entre la claridad grande de resplandecientes virtudes que como refulgentes estrellas Dios le había decorado maravillosamente para habitar en ella,
brilló de modo particular su humildad, que es como el receptáculo de todas las gracias, la guardiana de las demás virtudes. Esta humildad es la que la hacía considerarse totalmente indigna de los dones divinos, y le parecía imposible que fuera debido a sus méritos el recibirlos, y se consideraba canal por el que los secretos designios de Dios hacían pasar la gracia a sus elegidos, ya que le parecía ser totalmente indigna, y recibía indigna e infructuosamente los dones de Dios, tanto grandes como pequeños, salvo su esfuerzo en escritos o en palabras, para hacerlos útiles al prójimo. Y esto lo hacía por la fidelidad con respecto a Dios y por la humildad con respecto a sí misma, que le hacía pensar diciendo para sí: aunque tuviera que sufrir las penas del infierno como lo merezco, es sin embargo una alegría para mí que el Señor pueda recoger en las almas los frutos de estos dones. Ninguna persona tuvo por tan vil que no pensara que estaba más provechosamente en ella que no en sí la gracia de Dios. Pero no por eso la rehusó jamás, sino que al contrario, a todas las horas se les ofrecía voluntariamente para recibir en sí misma los beneficios de Dios, y luego los repartía en provecho del prójimo, como si fueran propiamente menos suyos que de cuantos por su mediación los recibían. Juzgándose a la luz de la verdad, se veía la última entre aquellos de los que el profeta dice: todas las naciones son delante del rey como la nada. Isaías 40, versículo 17. Y en otro lugar como exiguo polvillo. Isaías 40, versículo 15. Pues del mismo modo que el polvillo es una pluma, objeto semejante es imperceptible, bajo tenue sombra, a la luz del sol, así ella se esforzaba por esconderse para desviar la honra que podía venirle por tan insignes dones de Dios, y únicamente atribuía esas gracias a aquel que por su espíritu previene a los que llama, y no deja de ayudar a los que justifica, guardando para sí la falta de haber sido ingrata e indigna ante la munificencia de tales dones, según a ella le parecía. Y sin embargo, para gloria de Dios, no podía callar su piedad para con ella, sino que procuraba comunicarla a otros, con la intención de que dijo de sí en una ocasión: no conviene en modo alguno que la benevolencia de Dios para conmigo sea impedida de producir en los demás el fruto superior que no pudo producir en mi vilísima depravadora. Así es, dijo exactamente eso, vilísima depravadora, que no pudo producir en mi vilísima depravadora. 2. Por eso, un día de paseo, y con desprecio de sí misma, dijo al Señor: el mayor de todos tus milagros, Señor, es para mí que esta tierra soporte a la gran pecadora que soy yo. A lo cual el Señor, que exalta toda alma humilde, Levítico 18, versículo 14, todo conmovido respondió bondadosamente: complacer la tierra se ofrece bajo tus pies, mientras que toda la grandeza del cielo espere con transparente de gran alegría la hora bendita en que te pueda recibir. Oh dulzura verdaderamente admirable de la dignación de Dios, que eleva al alma a una mayor reverencia cuanto ella se rebaja en la consideración de la propia vileza. Punto 3. Tenía en tan poco la propia estima que cuando estaba ocupada en la oración o en otra buena obra, si le ocurría un pensamiento de esa clase, le aceptaba libremente en la idea de que tenía de que, si alguno viendo esa obra se moviera a imitarla, entonces tú, Señor, cosecharás para ti ese fruto de alabanza. Y así pensaba que en esta ocupación ella era en la iglesia de Dios como un espantajo, en la casa del padre de familias que no sirve para nada, sino para que al tiempo de la fruta atado a un árbol, ahuyente las aves, y así se pueda guardar la fruta. 4. Piedad. En lo que respecta a la cualidad de su piedad espiritual, el fervor y la suavidad aparecen con toda evidencia
en el testimonio que nos ha dejado en sus muchos y provechosos escritos. Más aún, el mismo escudriñador de los corazones, Salmo 7, versículo 10, se ha dignado testimoniarlo, porque cuando un varón devoto sintió un gran fervor en la oración, entendió que el Señor decía: la suavidad que gozas ahora, has de saber que muchas veces la tiene esa elegida más y elegida mía, que yo escogí libremente para habitar. 5. Y en modo maravilloso se gozaba en el Señor, como lo muestra que le causaban gran hastío los gozos transitorios. Por contraste increíble, como dice San Gregorio, a quien le gusta de las realidades espirituales, le parecen insípidas las materiales. Y San Bernardo: al que ama a Dios, todo le resulta fastidioso, mientras le falta el único objeto de su deseo. Por eso, en cierta ocasión, después de considerar la vileza del deleite humano y hastiada de todo, dijo al Señor: nada encuentro en la tierra que me deleite, sino tú solo, Señor mío dulcísimo. Y el Señor, recomponiéndola, a su vez le respondió: igualmente nada hay en los cielos ni en la tierra que me deleite sin ti, pues por amor te asocio siempre a todo deleite. Por eso tú eres mi delicia cada vez que me deleito en cualquier cosa, y en la medida en que cause mi delicia, es más provechoso para ti. 6. Su asiduidad en la oración y en las vigilias aparece claramente en que jamás faltaba a la hora habitual de la oración, salvo cuando la enfermedad la retenía en el lecho, o en que para la gloria de Dios se ocupara en cosas referentes a la salvación del prójimo. Y dejándola, el Señor así continuamente con el consuelo de su presencia en sus oraciones, la hizo mucho más asidua a los ejercicios espirituales que a los ejercicios corporales que la hubieran robustecido, pues con tanto gozo de su alma observaba las reglas de su orden, como la regularidad en el coro y en los ayunos y en los ejercicios comunes, que nunca los omitía sin gran dolor, como dice San Bernardo: el que ha gozado una vez del amor, acepta gozosamente todo trabajo y dolor. 7. La libertad del espíritu brilló en ella de tal modo que no podía sufrir por algún tiempo cosa alguna contra su conciencia. La libertad del espíritu brilló en ella de tal modo que no podía sufrir por algún tiempo cosa alguna contra su conciencia. Pues también en esto el Señor la alabó. A cierto devoto que pedía en una oración, que era lo que más le complacía en esta elegida suya, con estas palabras le dijo: la libertad de corazón. Y con gran sorpresa suya, como despreciando esa virtud, dijo esta persona: pensaba, Señor, que tu gracia había hecho llegar su alma a un elevado conocimiento espiritual y a un amor muy fervoroso para contigo. Y el Señor respondió: es así como has pensado, pero el camino es esta gracia de libertad, que es un bien tan excelente que la conduce directamente a la suma perfección, pues en todo momento está dispuesta a la acción de todos mis deseos, sin permitir jamás a su corazón apegarse a cualquier cosa que supusiera como un obstáculo. Esta gran libertad hacía que jamás aceptara lo que necesitaba, sino que con frecuencia, con los permisos necesarios, lo diera inmediatamente a otros, con tal discreción que lo entregaba a los más necesitados, sin tener en cuenta a los más amigos y predilectos. Cuando sucedía que tenía que hacer o decir algo, siempre anteponía el mejor servicio de Dios o el ejercicio de la contemplación, lo cual complacía al Señor, como él mismo lo reveló. Doña Santa Matilde, es decir, doña Matilde, nuestra cantora, vio un día al Señor sobre un trono elevado, Isaías 6, versículo 1, y a ésta, como yendo y viniendo delante de él, mirando sin cesar el rostro del Señor, y aspirando con fervor los efluvios de su divino corazón, y admirada pues por tal espectáculo, recibió del Señor esta explicación:
Lo que tú ves es la imagen de su vida en todo momento porque marcha ante mí con gran atención para conocer el beneplácito de mi corazón. Y en el momento en que conoce mi voluntad, inmediatamente se dispone a realizarla, para buscar otro de mis deseos y obedecerlo fielmente. Por eso, en toda su vida, es para mí una alabanza y glorificación. Matilde dijo: Señor, si tal es su vida, ¿cómo es posible que juzgue tan severamente las faltas y los defectos de los demás? Y con gran bondad respondió el Señor: desde el momento en que ella no permite en su corazón ninguna mancha, tampoco puede tolerar igualmente los defectos de los otros. Pobreza. Con respecto a sus vestidos y objetos, ella miraba más la necesidad y la utilidad que la delicadeza y comodidad, cuidándose mucho de lo que servía para el culto divino, como los libros de lecturas más frecuentes y las tablillas en que escribía, así como los libros que las otras consultaban con más gusto o de los que más provecho sacaban. De modo general podemos afirmar que apreciaba más todo aquello que veía más contribuir al servicio del Señor, y en el uso de las cosas creadas que le venían de él, no se miraba a sí misma, sino a la eterna alabanza del Señor. Y de aquí que se alegraba en gran manera cuando usaba alguna cosa en provecho suyo, como si lo hubiese ofrecido sobre el altar para el honor del Señor, o lo gastara en la limosna, porque ya fuera que durmiera o comiera o de cualquier modo le diera a su cuerpo algún descanso, gozaba en ofrecerlo al Señor, mirándole a él en sí y así en él, según el precepto del Señor que dice: lo que tú hiciste con uno de estos pequeños míos, conmigo lo hiciste. Mateo 25, versículo 40. Considerando que su miseria hacía de ella la más pequeña y la más vil de todas las criaturas, por eso lo que hacía por sí pensaba que lo hacía uno de los pequeños del Señor, el Señor mismo le reveló que le alegraba este modo de pensar. Un día, después de un trabajo, tenía la cabeza cargada tratando de aliviar su malestar, mientras que disolvía en su boca unas sustancias aromáticas para la alabanza de Dios. El Señor entonces se inclinó bondadosamente hacia ella, como que le gustaba eso, y, alejándose del olor de aquellos aromas, se levantó y con el rostro alegre habló con todos los santos de esta manera: he aquí un nuevo regalo recibido de mi esposa. Pero el gozo de esta esposa era infinitamente más grande cuando era a su prójimo a quien procuraba dar el beneficio semejante, como un avaro que por 1 céntimo recibe 100 marcos. Comunicaba tan plenamente con el Señor todas sus cosas, que cuando le daban a escoger entre diversos objetos para su alimentación, su vestido u otras necesidades, los cogía con los ojos cerrados, convencida de que hacía lo que el Señor quería para ella. Cuando lo tomaba lo hacía con tal gratitud, como si el mismo Señor se lo hubiera dado con sus propias manos. Y de ahí que lo mismo que fuera óptimo o pésimo, le agradaba en esos momentos. Esta disposición inspiraba todos sus actos, y era para ella fuente de maravillosa alegría, y de tal modo que cuando pensaba en la miseria de los paganos y de los judíos, lo hacía con gran compasión, porque no podían participar como ella en la amistad con Dios. 12. Discreción. La virtud de la discreción ha brillado en ella de un modo poco ordinario, lo cual manifiesta evidentemente lo entendida y leída que era en la Sagrada Escritura, hasta el punto de que aventajaba a las demás en la riqueza de sentencias sacadas de ella. De manera que en una hora respondía a muchos que le pedían consejo en diversos asuntos, de modo tan atinado que los dejaba llenos de admiración. Sin embargo, ella, con humilde discreción, pedía a otros mucho más inferiores en inteligencia y en consejo y en lo referente a sí misma, y mostraba tal sumisión que
seguía con preferencia la opinión de los otros antes que la suya propia. 13. Otras virtudes parece superfluo seguir detalladamente, así pues enumerando las muchas virtudes que en ella brillaron, como por ejemplo, la obediencia, la continencia, el espíritu de pobreza, la prudencia, la fortaleza, la templanza, la concordia, la constancia, la gratitud. La cortesía, el menosprecio del mundo y otras muchas más, puesto que su alma estaba tan particularmente regida por la discreción, que ella es llamada la madre de todas las virtudes. Por lo demás, la confianza en Dios, de la que antes ya hemos tratado que es fundamento de todas las virtudes, a la cual nada se le niega de cuanto se puede apetecer sobre todo cuando se trata de virtudes, y estaba en ella de un modo magnífico. Pues lo mismo hay que decir de la regia virtud de la humildad guardiana, que está atenta a todas las virtudes, tan arraigada en su corazón como se ha dicho, y principalmente la reina de todas las regias virtudes, el amor a Dios y al prójimo, que estableció su trono en ella, tanto en su corazón como en sus obras. Según aparece claramente en las páginas de este libro, por brevedad voy a omitir lo que a mi entender se pudiera decir de cada una de sus virtudes, separadamente todas, aunque como mucho más podría, y se podría decir que todo lo que hemos dicho y lo que es para el lector gran placer y no hastío, pero por ahora basta lo dicho para testimoniar lo que ésta fue, uno de los cielos o el único cielo en que el Rey de los Reyes se dignó habitar un trono de estrellas. 12. Cielo intelectual y testimonios. En un texto litúrgico que celebra la dignidad de los cielos intelectuales, se ha dicho de los apóstoles que son, oh Cristo, estos cielos en los que tú habitas. Sus palabras son tus truenos, sus milagros tu resplandor, y por ellos se esparce el rocío de tu gracia. Quisiera mostrar, en la medida de mis posibilidades, que estas tres afirmaciones se pueden aplicar, algo a esta como a los apóstoles, porque tanta y tan grande en la eficacia de sus palabras que casi siempre eran atendidas por los que las escuchaban, porque siempre conseguían, y siempre con mayor facilidad, todo lo que con ellas se pretendía en cualquiera que fuese. Y de allí que con razón podría apropiarse aquel dicho de los proverbios: las palabras del sabio son aguijones y como clavos hincados en lo alto. Eclesiastés 12, versículo 11. Mas como la naturaleza humana no tiene la fuerza de oír la verdad manifestada con celo por un espíritu fervoroso, una vez que había respondido con duras palabras a una que con ella vivía, ésta, movida con afecto de piedad, procuraba alcanzar del Señor que se atenuase en ella el ardor de su celo. Pero así la enseñó el Señor. Yo mismo, en mi vida terrestre, he conocido el ardor de las santas pasiones, y por la gran contrariedad que me causaba cualquier injusticia, y ésta es semejante a mí. Entonces ella replicó: la dureza de tus palabras aquí abajo se refiere a los malvados, pero ésta lo hace con personas que son consideradas buenas. Y a esto respondió el Señor: en aquella época, los judíos eran considerados como hombres de grandes virtudes, y sin embargo, son los mismos a los que yo escandalicé. Por lo demás, Dios permitió también que por las palabras de esa elegida suya, las almas se llenaran de gracia, porque son muchos los que manifiestan que se han arrepentido por una palabra que le oían, más que por un largo sermón de buenos predicadores. Y así lo atestiguan las lágrimas sinceras de los que, viniendo a ella tan duros y rebeldes que parecía que no hubiese fuerza que los pudiera ablandar,
al oír algunas palabras suyas, se llenaban de compunción y prometían cumplir todos sus deberes. 2. Y no solo por sus palabras, pero también con sus oraciones, son muchos los que han experimentado la eficacia bienhechora de la gracia, porque habiéndose encomendado a sus oraciones fueron totalmente liberados de graves y continuas molestias, rogando muchas veces llenos de admiración a sus familiares y amigos que les dieran las gracias a Dios y a ella. Y no podemos pasar por alto que algunos fueron avisados en sueños, manifestando a estas sus penas, y después de haberlo hecho consiguieron ser liberados. Y piensas que estas son diferencias de muchos de los milagros que son refulgentes, porque a mí me parece que no es una gracia menor el procurar la salud del alma que la del cuerpo. Pero para dar una prueba manifiesta de los poderes que testimonian auténticamente la presencia de Dios en ella, voy a añadir algunos hechos reconocidos que van a mostrar más claramente su fulgor. 13. Algunos milagros. Punto 1. Un año, en marzo, en que el rigor del frío era tal que peligraba la vida de los hombres y también la de los animales, oyó de algunas personas que no había esperanza de recoger la cosecha aquel año, pues, según el curso de la luna, el frío se prolongaría aún por largo tiempo. Un día en que participaba en la misa, en que había de comulgar, con gran fervor pidió que esa intención, y otras muchas, al final de la oración. Así recibió del Señor la siguiente respuesta: «Has de saber que has sido escuchada en todas las intenciones de tu oración». Y ella respondió: «Señor, para confirmar esa certeza y permitirme que te dé dignamente las gracias, dame un signo de que se atenuará el rigor del frío». Y después de dicho esto, no pensó más en ello. Pero al salir del coro y al terminar la misa, halló el camino todo muy húmedo, y que en todas partes se deshacía el hielo y la nieve. Como todos sabían que esto no se podía atribuir a las condiciones naturales del tiempo, se estaban preguntando con extrañeza cómo había eso podido suceder, ignorando que esta elegida lo había pedido a Dios en su oración. Decían que no podía durar mucho tiempo una temperatura tan benigna, porque no venía eso según el orden natural, y sin embargo se mantuvo tan apacible bonanza primaveral, y así siguió varios días. Otra vez, en el tiempo de la cosecha, llovía copiosamente, y temieron que se perdiera por eso, y todos oraban con fervor juntamente con ella, insistiendo ante el Señor que aplacara, y él condescendió a tantos ruegos. Hizo pues que el aire se cambiara, y aunque aparecieron negros nubarrones, salió el sol, inundando toda la campiña con sus rayos luminosos. Mas al atardecer, después de la cena, en el momento en que la comunidad estaba en un patio para acabar un trabajo, aún brillaba el sol, aunque también densas nubes de lluvia aparecían suspendidas en el aire. Suspiró ésta en lo íntimo de su corazón, y oyéndolo yo, dijo al Señor: «Oh, Señor Dios del universo, mi deseo no es que obedezcas como forzado a mi indignísima voluntad, mas si tu libérrima voluntad tiene a bien detener por mí esta agua contra el decoro de tu justicia, te ruego que pronto comience a llover, y que se cumpla tu placidísima voluntad». Y cosa maravillosa, ni siquiera había terminado esa plegaria, y repentinamente estallaron relámpagos, truenos y grandes gotas de agua. Admirada le dijo al Señor: «Clementísimo Señor, si le agrada tu bondad, aplázalo hasta que terminemos el trabajo. Tú nos has encomendado esto en obediencia». A esos ruegos el benignísimo Señor contuvo la lluvia hasta que la comunidad terminó el trabajo prescrito. Acabada la tarea y estando aún fuera de la comunidad, sobrevino de repente una lluvia abundante acompañada de relámpagos y truenos.
y las que estaban fuera salieron bastante mojadas. En otras muchas ocasiones conseguía milagrosamente el auxilio divino, y eso casi sin pedirlo. Y como tratando jocosamente al Señor, he aquí un caso. Estaba un día sentada en una estera y se le caía de las manos el punzón, la aguja u otro objeto pequeño que era difícil de encontrar en un montón de paja. Y oyéndola todas le decía al Señor: «Oh Señor, por más que me afane me resulta imposible encontrarlo, ayúdame a hallarlo». Y, sin atender con la vista a lo que decía, lo cogía como si hubiera caído en un suelo luminoso. En esas circunstancias y en otras semejantes, pequeñas o grandes, su modo de obrar era dirigiéndose siempre al amado dueño de su alma. Siempre encontró en él la ayuda fidelísima y constante y en gran medida complaciente. Añadamos después de lo dicho, que rogaba una vez al Señor en un tiempo del viento y de sequía, y recibió esta respuesta: «La razón que algunas veces me inclina a escuchar las plegarias de mis elegidos no es necesaria entre tú y yo, porque por mi gracia tu voluntad está tan unida a la mía que tú no puedes querer sino lo que yo quiero. Así que habiendo determinado por esta sequía ablandar los corazones de algunos rebeldes para que al menos rogando para recibir remedio a esta necesidad vengan a mí, no voy a atender a tus peticiones, pero recibirás por ellas un don espiritual, lo cual fue para ella de gran alegría, y en adelante rogaba mucho de no ser atendida en casos semejantes, sino que se cumpliera el beneplácito de Dios. Pues como dice San Gregorio, que el testimonio de la santidad no está en hacer milagros, sino en amar al prójimo como a uno mismo, de lo cual ya hemos tratado antes ampliamente. Basta lo dicho como prueba de que verdaderamente la eligió el Señor, y a ésta para habitar en ella, porque no le faltó nunca el esplendor de los milagros magníficos, y así hacer callar a los que presentan los motivos blasfemos contra la libérrima voluntad de Dios, y al mismo tiempo para fortalecer la confianza de los humildes que esperan que redundarán en el provecho y en el interés suyos todos los beneficios que reconocen con gozo en algún elegido, como recibidos de Dios. 14. Privilegios divinos. Hay que añadir aquí, como complemento de lo que ya se ha dicho, algunos hechos semejantes que me han resultado más difíciles de descubrir, como si hubiesen estado escondidos bajo una losa, y otros testimonios que he recibido como auténticos de personas dignas de fe. Como muchos solían pedirle consejos sobre asuntos dolorosos y especialmente si debían abstenerse de comulgar por diversos motivos, ella le daba a cada uno la respuesta más convincente y los aconsejaba y a veces los forzaba para que se acercaran al sacramento del Señor, confiando así en la gracia y en la misericordia de Dios. Pero en una ocasión, temiendo haberse sobrepasado en tal respuesta, como es costumbre en algunas almas puras, y dándola prematuramente, recurrió, como solía, a la clemencia divina, manifestándole su recelo. Fue consolada por el Señor con esta respuesta: «No temas y consuélate, y reconfórtate y estate segura, pues yo, el Señor Dios, tu bien amado, por amor enteramente gratuito, te creé, y te elegí para morar y recrearme en ti. Di, sin duda alguna, por tus labios la respuesta». Y yo di la respuesta que era adecuada para todos cuanto devota y humildemente me buscaban por medio de ti. Recibe como promesa segura mía que jamás permitiré te pida algún consejo aquel a quien yo juzgare indigno de recibir el sacramento de mi cuerpo y de mi sangre. Por lo tanto, a cualquiera que te envíe, molestado y acongojado para que lo atiendas, le asegurarás que tiene expedito el camino para acercarse a mí, porque a ese tal, por el amor que te profeso y por respeto tuyo, jamás rehusaré abrirle mi seno, sino que le daré el abrazo de afecto amistosísimo y no le negaré un beso suave de la paz.
Una vez en que oraba con gran fervor por una persona, temiendo que ella esperara recibir más de lo que ella podía conseguir, con gran bondad le respondió el Señor: todo lo que una persona pueda esperar obtener por tu intención, lo recibirá de mí. Más aún, cuando tú prometas en mi nombre alguna gracia, a cualquiera, con toda certeza yo se la concederé, aunque no perciba el efecto a causa de la fragilidad humana. Mi acción realizará en su alma el beneficio prometido por ti. Después de algunos días, acordándose de esta promesa del Señor, y sin olvidar su propia indignidad, pidió al Señor, como era posible, que se dignase realizar mercedes tan grandes, sirviéndose de ella que era vilísima. Y el Señor le respondió: ¿acaso no pertenece a toda la iglesia la promesa hecha solo a Pedro? Todo lo que tú desates sobre la tierra será desatado en el cielo. Mateo 16, versículo 19. De modo que se crea firmemente que esto mismo se hace por los ministros de la iglesia. Igualmente, ¿por qué dudas tú de que yo pueda o quiera realizar toda promesa que movido por el amor yo te he hecho con mi boca divina? Y tocándolo en la lengua dijo: he aquí, que yo pongo mis palabras en tu boca. Jeremías 1, versículo 9. Y confirma en mi verdad todas las palabras que movida por mi espíritu tú dirás a cualesquiera de mi parte, y todo lo que tú prometas de parte de mi bondad en la tierra será ratificado irrevocablemente en el cielo. Y como a esto ella replicara diciendo: pesaríame, Señor, en el caso de que alguno tuviera que ser castigado y le tuviese que decir por impulso del Espíritu que alguna culpa no podría permanecer libre de castigo u otra cosa semejante. Y el Señor le respondió: todas las veces que la justicia o el celo de las almas te impulse a hablar de esta manera, mi misericordia rodeará a esta alma para llevarla a la compunción y liberarla del castigo. Entonces pidió al Señor, diciendo: Señor, si tú hablas verazmente por mi boca según tu bondad se digna asegurarme, ¿cómo sucede que a veces hagan tan poco efecto en algunos las palabras que prefiero con grandísimo deseo de tu gloria por la salvación de las almas? A lo que le dijo el Señor: no te extrañes de que alguna vez tus palabras no surtan efecto, siendo así que yo mismo en mi humanidad prediqué muchas veces con gran fervor de mi divino espíritu, y sin embargo en algunos no aprovecharon nada, porque todas las cosas se disponen según mi divina ordenación. Después de esto, corrigiendo a alguno de cierto defecto, ella se refugió en el Señor para suplicarle humildemente que se dignara iluminar su propia inteligencia con un rayo de conocimiento divino, para que nunca dijera algo contra el beneplácito de su voluntad divina. A lo cual el Señor le respondió: no temas, hija mía, sino que ten confianza de que por un privilegio espiritual concedo que cuando alguien venga con fe y humildad a cualquier cosa, tú puedas con la luz de mi propia verdad juzgar esas cosas en conformidad con mi propio discernimiento, según las condiciones de circunstancias y personas. Si yo considero el caso más grave, tu respuesta será en mi nombre más severa, y si la considero más leve, tu respuesta será más suave. Reconociendo entonces su indignidad, con profunda humildad dijo al Señor: dueño de los cielos y de la tierra, detén y contén esta sobreabundante generosidad, porque yo no soy más que polvo y ceniza, y completamente indigna de tan inmenso don. Pero el Señor, con dulzura y con gran ternura: ¿qué hay de extraordinario en que yo te dé a conocer las razones de mi severidad, después de haberte iniciado con frecuencia en los secretos de mi benevolencia? Y añadió el Señor: cualquiera que esté abatido y contristado, y venga con humildad y simplicidad y lealtad a buscar el consuelo de tus palabras,
jamás será frustrado en su deseo, porque yo habito en ti, siendo Dios, y la ternura sin límite de mi amor me impulsa a desear multiplicar por ti mis beneficios, y el gozo que en esto siente tu corazón, sin duda lo obtiene de la sobreabundancia de mi divino corazón. Y en otra ocasión, rogando por los que se habían encomendado a ella, recibió del Señor esta respuesta: del mismo modo que antiguamente quien tocaba la esquina del altar se alegraba de haber hallado seguridad, así ahora, desde que escogí por pura benevolencia establecer mi morada en ti, el que se recomiende con confianza a tus oraciones, recibirá de mí la gracia de la salvación, lo cual confirma bien el testimonio de doña Matilde, que ahora es Santa Matilde, cantora de feliz memoria, que orando por ésta, vio un corazón bajo la imagen de un puente firmísimo, que por una parte parecía robustecido por la humanidad de Cristo, y por la otra por su divinidad. Entendió que el Señor le decía: todos los que se esfuercen para venir a mí por este puente, jamás se desviarán ni caerán. Esto es, los que recibiendo sus palabras obedezcan humildemente sus consejos, jamás se desviarán. 15. El Señor le manda escribir. En fin, comprendiendo que era voluntad de Dios que escribiera esas gracias para llegar al conocimiento de los hombres, ella se extrañó de la utilidad que podrían reportar estos escritos, porque había resuelto que no se manifestara cosa alguna de todo esto durante su vida, y que incluso después de su muerte sólo podían perturbar a las almas al darse cuenta de que ningún provecho se sacaría de ello. A estos pensamientos le respondió el Señor: ¿qué provecho te parece que pueda seguirse de que se lea lo que está escrito de Santa Catalina, cuando al visitarla en la cárcel le dije: sé constante, hija mía, porque estoy contigo? Y de que llamé a mi especial amado, es San Juan, y le dije: ven, amado mío, hacia mí. Y otras muchas cosas ya, de unos bienaventurados o ya de otros, sino que con esto crezca la devoción de los hombres y se manifieste la piedad para con el género humano. Y añadió: por estos escritos se puede encender en las almas de muchos el deseo de todo lo que oyen que tú recibiste, y con esto ellos procurarán enmendar su vida. En otra ocasión, como se preguntara de nuevo, sorprendida, ¿por qué el Señor le pedía tan constantemente que escribiera estas revelaciones, conociendo que con frecuencia ellas no inspirarían más que menosprecio a ciertas almas débiles, y que las censurarían con desdén, en vez de sacar motivos de edificación? El Señor la interrogó con estas palabras: he dispuesto en ti mi gracia de tal manera que exijo de ella un gran fruto. De aquí que los que han recibido dones semejantes y por negligencia no saben estimarlos, conociendo así los tuyos, se aumente en ellos el reconocimiento y la gratitud, estimando sus propios dones, y de este modo crezca mi gracia en ellos. Mas si alguno en la malicia de su corazón decide vituperarlos, caiga sobre ellos su pecado, y tú quedas libre de toda responsabilidad. Por eso dijo el profeta: les pondré un tropiezo. Ezequiel 3, versículo 20. Y esto le hizo comprender que con frecuencia el Señor inspira a los suyos actos que son para algunos ocasión de escándalo, y que los justos no deben abstenerse de obrar con el pretexto de dejar en paz a los malvados. La verdadera paz consiste en vencer el mal con el bien. Lo que hará aquel que sin abstenerse de una acción ordenada a la gloria divina manifestará a los malvados su dulzura por su complacencia y por su bondad. Pues en así como se gana al prójimo. Mateo 18, versículo 15. Si no aprovecha, no produce su recompensa. Según Hugo de San Víctor, ¿por qué los fieles siempre tienen en dónde poder dudar y los infieles en dónde poder creer? Si quieren, es por eso justamente que se premia a los fieles, por la fe,
y que se castiga a los infieles por su infidelidad. 16. Testimonios evidentes. Meditando sobre la bajeza y la indignidad, ya que en gran manera se juzgaba indigna de tan maravillosos dones del Señor, se dirigió ella a doña Santa Matilde, que en ese tiempo era doña Matilde, de feliz memoria, conocida y venerada por sus gracias místicas, pidiéndole humildemente que consultara al Señor sobre los predicadores, pero no porque intentara aclarar dudas de los dones recibidos, sino para incitarse a un mayor agradecimiento por tan grandes beneficios y recibir una seguridad anticipada para el caso de que el peso mismo de su indignidad le hiciera caer en la duda. Doña Matilde, Santa Matilde, según le había rogado, se puso en oración para consultar al Señor, y vio al Señor Jesús, esposo lleno de gracia y de nobleza, con una apariencia que superaba la de miles de bellezas angélicas y con una vestimenta de color verde que por dentro parecía de oro. Estaba mansamente abrazando a ésta por quien oraba, de tal manera que el lado izquierdo de ella, donde está el corazón, aparecía como clavado con la abertura de su llaga amorosa, y ella parecía abrazarle por detrás con su izquierda. Maravillada doña Matilde, es decir, Santa Matilde, deseaba saber qué significaba esta visión. Y el Señor le dijo: «Has de saber que mis vestidos verdes con interior de oro significan toda la vegetación y la floración de mi acción divina procedente del amor». Y continuó: «Esta alma es el objeto de toda esta acción, y el ver su corazón unido a la llaga de mi costado advierte que de tal manera se adhirió a mí su corazón que en cada momento puede recibir directamente el influjo de mi divinidad». Entonces ella pidió: «Señor, tú has dado a esta elegida tuya tales dones, que con toda seguridad puede a los que vinieren a ella para consultarle sobre sus problemas, darles la solución adecuada según la verdad de tu juicio. ¿Cómo te has dignado prometérselo por esta revelación así, sobre la cual en su humildad ella me ha pedido que se le clarifique?» A lo que el Señor le respondió con gran bondad: «Es cierto que yo le he favorecido con insignes privilegios para que todos obtengan con toda seguridad lo que esperaban recibir por su intercesión, y nunca, en mi misericordia, consideraré indignos a los que ella crea dignos de la comunión. Más aún, yo miraré con especial afecto al que ella haya animado a la comunión de acuerdo con mi discernimiento divino, que ella tendrá y juzgará por mí graves o más leves las faltas de los que se dirigen a ella. Como son 3 los testimonios en el cielo, y esto es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo». Primera de Juan, versículos 5 al 7. Ella debe comprobar su testimonio por 3 cosas. 1. Sentirse impulsada por el Espíritu Santo al dirigirle la palabra a alguien. 2. Si aquel a quien habla ha visto que está verdaderamente arrepentido de sus faltas. Y 3. Descubrir en él una intención recta. Si ella constata estas 3 cosas, puede sin temor alguno responder según su sentimiento, porque yo ratificaré ciertamente toda promesa hecha por ella en nombre de mi amor. Y añadió el Señor: «Cada vez que desee hablar a alguno, atraiga antes así por un profundo gemido el aliento de mi divino corazón, y cuanto hable entonces ha de tener por cierto, sin ningún género de duda, porque ni ella ni los que la escuchan pueden equivocarse, sino al contrario, se manifestará claramente en sus palabras el secreto de mi divino corazón». Y dijo además: «Conserve fielmente el testimonio de tus palabras, y si acaso después de largo tiempo siéntese enfriarse en ella la gracia recibida, por el ajetreo de las diversas ocupaciones, como sucede así con frecuencia, no desconfíe sin embargo, porque yo mantendré firmemente en ella estos privilegios
todos los días de su vida. Doña Matilde, Santa Matilde, entonces preguntó al Señor: si ésta cometiera alguna falta por esto, o de dónde le venía, que en todo momento se daba prisa para hacer lo que entonces debía, y que lo mismo le daba orar que escribir o leer, o instruir al prójimo, corregirle o consolarle. Entonces el Señor le respondió: he unido indisolublemente mi corazón con su alma de tal modo que echa en todo y por encima de todo, su espíritu conmigo concuerde con mi voluntad tan conformemente como los miembros de su propio cuerpo concuerdan con su corazón, y como el hombre, pensando en su interior, dice: haz esto, e inmediatamente la mano se dispone a hacerlo. Igualmente, cuando piense, ve aquello, e inmediatamente los ojos lo ven sin dilación alguna. Así está. Esta está presente en mí con toda solicitud, y obro con ella de tal modo que en todo momento hace lo que yo quiero, porque yo la elegí para morada mía, de tal modo que su voluntad, y por lo mismo la ejecución de su buen deseo, está adherida a mi corazón como la mano derecha al que obra con el que obra, así es como yo obro. Y su inteligencia es para mí como el ojo, cuando piense en lo que yo me deleito, y el ímpetu de su espíritu es para mí como la lengua, cuando impulsada por este espíritu habla lo que yo pretendo. Su discreción es para mí como el olfato, porque inclino los oídos de mi misericordia a todo lo que ella pide, con afecto de compasión, y su intención es para mí como los pies, porque ella pretende lo que es conveniente que yo siga. De aquí es conveniente que se dé siempre prisa según el ímpetu y la vehemencia de mi espíritu, a fin de que terminada una obra esté preparada para la otra que yo le inspire, y no le remuerda la conciencia si algo queda inacabado, por, número 1, humana fragilidad, pues en otras cosas mi voluntad ha sido obedecida. Otra persona, experimentada en cosas espirituales, que en sus oraciones daba gracias a Dios por los dones otorgados a ésta, recibió semejante revelación con respecto a los escritos de sus privilegios y unión con el Señor. Es absolutamente cierto que todo esto proviene del Señor, cuyos testimonios son dignos de creerse. Salmo 93, versículo 5. Cada una de estas personas ha percibido en el oído de la inteligencia el murmullo como el sonido de una leve brisa. Primera de Samuel 19, versículo 12. No pudiendo saber la una de la revelación de la otra, más que los otros de Roma puedan saber de lo que en ese momento hacen los de Jerusalén, mas en esta persona, en el relato de su revelación, añade que le fue manifestado que todo lo que ésta había recibido como dones de Dios era poco en comparación con lo que el Señor había dispuesto conceder a su alma. Y añade, ella, es decir, Gertrudis, porque recuerden, estimados lectores, que estoy leyéndoles el libro de Santa Gertrudis de Helfta, ella, Gertrudis, llegará a tal unión con Dios que sus ojos no verán sino lo que Dios se digne ver por ellos, ni hablará algo su boca sino lo que Dios se digne hablar por ella. Y así todo lo demás. ¿Cuándo y cómo realizará el Señor esto? Solo Él lo conoce, y aquella a quien se dio felizmente el experimentarlo, aunque algo vieron los que más atentamente observaron los dones que el Señor les comunicaba. Otra vez rogó a doña Matilde, Santa Matilde, que orase por ella y procurare alcanzar del Señor de modo especial la virtud de la paciencia y de la mansedumbre, porque le parecía que tenía necesidad de ello. Haciéndolo doña Matilde, Santa Matilde, como se lo había pedido, recibió del Señor esta respuesta: la mansedumbre, que a mí me agrada, toma el nombre de comanendo. Eso significa residir, porque efectivamente yo he hecho mi residencia en ella,
y le conviene sin cesar, en todo instante, estar como una esposa atenta que no se separe de su esposo cuando tenga necesidad de salir fuera, debe en vez de esto tomarle la mano, llevarlo y obligarlo a ir con ella. Y así debe ser ésta, siempre que le pareciera oportuno dejar el dulce reposo interior para instruir al prójimo, debe hacer sobre su corazón la señal de la cruz, pronunciar mi nombre en una sola palabra, y luego hablar confiadamente cuanto se le comunique en mi gracia. Igualmente la paciencia que me agrada en ella toma el nombre de paz y de ciencia. El cuidado que ella debe tener de esta paciencia consiste en conservar en la adversidad la paz del alma sin dejar de tomar conciencia del sentido de su sufrimiento, y esto es por amor, en signo de verdadera fidelidad. Un cierto varón, que la desconocía totalmente, salvo que se había encomendado a sus oraciones, orando un día por ella, recibió esta respuesta: la he elegido para habitar en ella, porque me deleito de que todo cuanto ella se ama es obra mía. De modo que quien no consigue entender los dones interiores, y estos son los dones espirituales que posee, al menos ame en ella mis dones exteriores, que en ella resplandecen como lo son su inteligencia, su elocuencia y otros que proceden de mí, por lo cual yo la he apartado de todos sus parientes, para que nadie la amara por el parentesco, sino que yo sea la causa del amor que le profesen sus amigos. Otro varón, rogado por ésta, le pidió al Señor, como a pesar del conocimiento, que después de muchos años así ella tenía de la presencia divina, y eso le parecía, y sin embargo así que actuaba con mucha flojedad, aunque no pecara gravemente, que sintiese a Dios ofendido por sus culpas. Y recibió esta respuesta: la razón por la cual nunca yo me siento airado es que ella juzga ser verdaderamente justas y buenas todas mis obras. Jamás se deja turbar por algunos de mis actos, y aunque lo que le sucede le sea molesto, todo lo soporta pensando que todo aconteció por disposición de mi divina providencia. Pues como dice San Bernardo, quien gusta de Dios no puede menos de ser grato a Dios. Y así siempre me muestro aplacado para ella, entendiendo que la bondad del Señor había dictado lo anterior, y estimulada, según decía, a un extremado agradecimiento, dio al Señor devotísimas gracias por tal dignación con estas o semejantes palabras: ¿cómo puede hacerse, mi bien amado, que tu ternura se haya dignado ignorar mis faltas, tan grandes y tan numerosas, solo porque no puede desagradarme, oh Dios mío, tu perfectísimo obrar? Pues esto no es por mi virtud, sino por tu infinita santidad. El Señor, pues, se lo explicó con esta comparación: cuando un lector ve la escritura de un libro tan pequeña que le resulta difícil leer, toma una lente para que la escritura aparezca mayor, lo cual no proviene del libro, sino de la lente. Del mismo modo yo suplo por la abundancia de mi misericordia si algún defecto veo en ti. 17. Trato familiar con Dios. Al no recibir durante algún tiempo la visita del Señor sin sentir congoja por ello, en cierta ocasión preguntó al Señor la causa de esto y le respondió: suele suceder a veces que la demasiada proximidad estorba la visibilidad clara de los amigos, por ejemplo, como es costumbre en el abrazo o en el beso, y así se privan del goce de la vista. Entendió pues por estas palabras que alguna vez la privación de una gracia acrecienta de muchas maneras el merecimiento, con tal de que el hombre, a pesar de la privación de esa gracia, no disminuya la diligencia, aunque lo haga con pesadumbre y con sequedad de espíritu. Pensando una vez cuál era la causa de la visita en el Señor, y en que el hecho de que la visitara el Señor de otra manera, es decir, de forma diferente que en tiempos anteriores, le dijo el Señor:
En los primeros tiempos yo te enseñé con frecuencia por respuestas con las que tú pudieras dar a conocer a otros mi voluntad. Pero ahora, al manifestarme a ti solamente en espíritu, cuando oras, mi inspiración, que sería muy difícil explicártela de palabra, hago como que me recojo en el tesoro de las riquezas de mi gracia, con la intención de que cada uno encuentre lo que busca en ti, siendo tú como la esposa que conoce todos los secretos del esposo, y que gracias a su trato continuo consigue conocer su voluntad en todas sus acciones, aunque no le sea lícito el manifestar lo íntimo que conoce, gracias a la mutua familiaridad. Esto lo experimentó en alguna manera ella en sí misma, reconociendo que cuando oraba por alguna intención que le había sido especialmente encomendada, no buscaba ya obtener que le diera el Señor respuesta, como antes solía, sino que le era suficiente el sentir la gracia o el impulso para hacer oración por algún motivo, porque entonces consideraba esto como el signo seguro de la inspiración divina, lo mismo que lo era antes la respuesta del Señor. Igualmente, si alguno le pedía consejo o consolación, inmediatamente sentía como si se le infundiera en el mismo momento la gracia de responder con tanta seguridad que se atrevería a morir por afirmar la verdad de sus palabras, aunque antes nada supiera del asunto, ni por palabras, ni por escrito, ni aun siquiera por el pensamiento. Mas, si en la oración por alguna intención nada le mostraba el Señor, su gozo no era menos grande, al pensar que la sabiduría divina es inescrutable e indisolublemente inseparable de su amor generoso, que lo más seguro es encomendarle a ella todas las cosas. Esto le agradaba más que si se hubiese podido investigar los arcanos secretos de Dios.